día, nosotros somos el equipo número 1 de carbohidratos y nuestro equipo está conformado por García González David, López Martínez Alegre Rosario, Luis Torres Ángeles Omeral y su servidora Jarquín Martínez Cristal. Nosotros pertenecemos a la Universidad de la Sierra Sur y somos parte de la licenciatura en enfermería. Hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual es los carbohidratos. Dichos son biomoléculas orgánicas muy importantes para los seres vivos, ya que nos proporcionan energía para nuestra vida diaria. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los podemos adquirir a través de los siguientes alimentos. En los alimentos que se pueden adquirir los carbohidratos son azúcares, cereales, carnes, frutas y verduras. Estos tienen los carbohidratos, o mejor conocidos como glúcidos o hidratos de carbono, son compuestos orgánicos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos los podemos encontrar en una gran variedad de alimentos. Estos tienen un papel fundamental en el metabolismo, la estructura celular y la energía celular. Y se clasifican en simples, que son azúcares, y compuestos, que son almidón y fibra. Estructura y puntos relevantes. Como sabemos, los carbohidratos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son polialcoholes, es decir, tienen muchos grupos hidroxilo, OH. También contienen un grupo aldehído, CHO, o cetona, CO, lo que los clasifica en aldosas o cetosas. Su fórmula general es CnH2O. Significa que los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en una porción parecida al agua, H2O. La N se refiere al número de átomos de carbono que ésta contiene. Como regla se usa el sufijo osa para dar nombre a los carbohidratos, por ejemplo la glucosa, la fructosa, etc. También se agrupan de acuerdo a la cantidad de carbonos que contiene. Por ejemplo, si tiene 3 carbonos es una triosa, si tiene 4 carbonos son tetrosas, si tiene 5 carbonos son pentosas, si tiene 6 carbonos son hexosas. Por ejemplo, por aquí podemos ver la glucosa, que es aldexosa, contiene 6 átomos de carbono y contiene un grupo aldehído. Y la fructosa es una cetohexosa que tiene un grupo cetona y, como podemos ver, al final dice hexosa, lo cual nos quiere decir que tiene 6 átomos de carbono. Pero, ¿por medio de qué enlace se unen los carbohidratos? Por medio del enlace glucosídico. En el ámbito de los glúcidos, el enlace glucosídico es aquel mediante el cual el glúcido se enlaza a otra molécula, sea o no un glúcido. Aquí nos dice que se da ante el grupo hidroxilo del carbón anomérico de un monosacárido cíclico, que es el carbono más reactivo del anillo, y el grupo hidroxilo de otro compuesto, puede ser otra azúcar. Mediante ese enlace también se le puede conocer éter. ¿Pero por qué se llama éter? Porque el enlace formado tiene un átomo en medio, si lo pueden ver, que es un átomo de oxígeno, que es similar a los compuestos llamados éteres en la química orgánica. Características de los carbohidratos. Los carbohidratos nos sirven como fuente y almacenamiento de energía. Proporcionan energía mediante la ruta metabólica llamada glicólisis, que parte de la glucosa, y el ciclo de Krebs. Esta ruta metabólica se explica más adelante. Formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, con la fórmula general CH2O. Se componen de aldosas y cetonas como monosacáridos básicos. Variabilidad estructural dada por enlaces alfa y beta glucosídicos. Bueno, vamos a iniciar con lo que son funciones. Cuando hablamos de carbohidratos, lo primero que se nos viene es una fuente de energía. Y pues es una de las principales funciones de los carbohidratos, una función energética, o como en el punto lo dice, función principal de energía inmediata o reserva energética, ya que pues es una fuente principal de energía. Cuando consumes una fruta, algún alimento o cosas así, la glucosa, el cuerpo lo convierte en ATP, que pues nos da energía para pues, realizar diferentes actividades. Y viene lo que también reserva energética, que cuando no haces ninguna actividad o cosas así, el cuerpo los almacena.
y pues en diferentes partes del cuerpo, como ya sea en músculos, en el hígado, en pequeñas porciones. Después vamos con función metabólica. En este punto nos dice que son intermediarios metabólicos, carbohidratos como la glucosa, síntesis de otras biomoléculas. Esto quiere decir que son intermediarios en diferentes rutas metabólicas, esenciales en la síntesis, que son esenciales en la síntesis de biomoléculas, ya sean aminoácidos o ácidos grasos. Otro punto también es el reconocimiento y comunicación celular. Actúan como señales para reconocimiento celular, adhesión celular. Aquí en reconocimiento y comunicación celular, algunos carbohidratos se encuentran en lo que es en la membrana celular, que permiten que estas células se reconozcan y tengan esa comunicación entre sí y permiten identificar agentes extraños o células extrañas y así poder defender al cuerpo. No permiten dejar entrar células extrañas. Para esto es el reconocimiento y comunicación celular. Otro punto es la regulación osmótica. Aquí nos dice que es mantenimiento de la osmolaridad celular con el mantenimiento del equilibrio hídrico y la presión osmótica. Aquí es cuando ayudan a regulan el líquido que hay dentro y fuera de la célula. Evite que cuando haya esa acumulación de agua y se hinchen o que no tengan esa agua y se sequen. Las tiene como en un punto neutro, manteniéndolas adecuadas. Otro punto es la función estructural, que nos dice que los carbohidratos forman parte de estructuras esenciales como la celulosa, quitina y glucosaminoglicanos. Aquí en el estructural son parte fundamental y esenciales para los organismos o seres vivos. La celulosa es de las plantas, ya que le permite dar rigidez a lo que viene siendo tallos y pues los que son las hojitas. Y otro también es la quitina, que esto es en insectos, ya que pues, les ayuda a formar sus exoesqueletos y lo que los mantiene duros. Y los glucosaminoglicanos, esos son de humanos, el cuerpo humano, ya que estos forman parte de cartílagos y tejidos. También tenemos función protectora. Protección y amortiguación en tejidos como hialuronato y heparina. Aquí estos amortiguadores protegen tejidos importantes como el hialuronato, que es lubricante para articulaciones y evita el desgaste de estas. Y la heparina es la que previene la coagulación excesiva de la sangre. Bueno, aquí hablaremos de las principales fuentes de carbohidratos. Tenemos 3 puntos. Aquí tenemos alimentos naturales, azúcares simples y polisacáridos de reserva. Los alimentos naturales son los carbohidratos en su forma más natural y son esenciales para energía, como los cereales, que son arroz, trigo, tubérculos, leguminosas, lentejas, frutas, manzanas y verduras que podrían ser zanahorias y remolacha. Estos son los más simples, fáciles de disolver. Los azúcares simples, que son la glucosa, fructosa, lactosa, estos son azúcares de rápida absorción y el cuerpo las suele utilizar como fuente de energía inmediata. Y pues como lo pone aquí, la glucosa y fructosa pues se pueden encontrar en frutas y la lactosa en leche. Y también la sacarosa, pues que es azúcar de mesa. Y polisacáridos de reserva. Aquí ponemos el almidón, leguminosas, glucógeno. Y pues los polisacáridos de cerveza son carbohidratos un poquito más complejos, que el cuerpo ya no los toma como una fuente inmediata de energía o cosas así, sino que los reserva y se van almacenando en diferentes partes del cuerpo, ya que sean en cantidades muy pequeñitas como en el hígado y músculos. Los carbohidratos se pueden clasificar de manera diferente de acuerdo a sus características y estructura. Por ejemplo, están los monosacáridos, oligosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
Los monosacáridos se conocen como la unidad más simple de los carbohidratos, ya que forman estructuras cíclicas en soluciones acuosas. Se clasifican en triosas, hexosas y pentosas. Su grupo funcional son las aldosas y cetosas. Los disacáridos son los carbohidratos formados por la unión de dos monosacáridos mediante la unión de un enlace glucosídico con la liberación de una glucosa de agua. Contienen enlaces glucosídicos alfa o beta, lo que determina su digestibilidad. Son transportables y almacenables en los organismos. En estos se encuentran la sacarosa, lactosa, maltosa, que se unen a través de dos monosacáridos. Por ejemplo, en la sacarosa es una glucosa con una fructuosa y pues te da la sacarosa. La lactosa es la unión de una glucosa y una galactosa. Y la maltosa es una unión de una glucosa y una glucosa. Los oligosacáridos suelen estar unidos a proteínas o lípidos. Su función importante es el reconocimiento celular y procesos inmunológicos. Se presentan en glucoproteínas y glucolípidos. Son insolubles en agua, aunque algunos pueden formar geles o suspensiones, y participan en procesos de adhesión y señalización celular. Polisacáridos, formados por un tipo de monosacárido. Ejemplo, el glucógeno, celulosa o quintina. Esta es la clasificación fundamental de almacenamiento. Por ejemplo, en las plantas es el almidón, en el glucógeno funciona para los animales y el ácido hialurónico es el que se encuentra en algunos insectos como los cangrejos. Su estructura es la celulosa, que es la pared celular en plantas, y la quitina es el exoesqueleto de insectos. Las rutas metabólicas. En carbohidratos existen 4 rutas metabólicas, las cuales son glucólisis, glucogénesis, gluconeogénesis y glucogenólisis. La definición de estas rutas son: en la glucólisis es una vía catabólica del citoplasma que existe en casi todos los organismos, sean anaerobios o aerobios. Glucogénesis es la formación de glucógeno y esta se da a partir de los restos de la glucosa. Gluconeogénesis es la síntesis de la glucosa a partir de precursores diferentes de los hidratos de carbono. Y por último, glucogenólisis. Este proceso ocurre fundamentalmente en hígado y músculo. Empecemos por la glucólisis. La glucólisis es un proceso metabólico que ocurre en las células de los seres vivos en el que se convierte la glucosa en energía. La glucólisis, algunas de sus características es: esta ruta proporciona energía en forma ATP y productos intermedios que nos sirven para otras vías metabólicas. De esta ruta metabólica, el piruvato es el producto final para las células que tienen mitocondrias y una fuente adecuada de oxígeno. Tanto los azúcares que provengan de las dietas o de reacciones catabólicas, estas se pueden convertir en glucosa. Cabe recalcar que esta ruta metabólica es un poco extensa y tiene reversibles y no reversibles. Esto quiere decir que pueden volver a su estado base, o sea, se pueden revertir, y en algunas etapas, por así decirlo, no es posible regresarlo a su forma actual. Continuamos con los tipos de glucólisis. En la primera definición se había mencionado que eran aerobias y anaerobias. Hay dos caminos diferentes por el cuales tiene lugar el proceso de glucólisis. Uno es aerobio y el otro anaerobio. Aerobia es solamente para humanos, que esto es de la continuación con la respiración celular. La anaerobia también se da en humanos, pero también en bacterias y levaduras, mayormente en bacterias y levaduras. La aerobia ocurre cuando el oxígeno es abundante. El producto final es el piruvato junto con la producción de 8 moléculas de ATP, y la anaerobia ocurre cuando el oxígeno es escaso. El producto final es el lactato junto con la producción de 2 moléculas de ATP. El propósito principal de la glucogénesis es asegurarse de que el cuerpo no se quede sin glucosa.
La glucosa es importante, ya que es la principal fuente de energía del cuerpo. La hormona insulina es la que desencadena esta ruta metabólica llamada glucogénesis. Esta hormona en particular tiene un gran impacto en el metabolismo de la glucosa en las células hepáticas. Glucogenólisis. La glucogenólisis es el proceso de lisis o ruptura de glucógeno. Es una ruta enzimática de tipo catabólico o bien destrucción. Implica la degradación de glucógeno y la liberación de glucosa 6-fosfato. La glucogenólisis descompone el glucógeno en glucosa. Gluconeogénesis. Provee suministro de glucosa. La gluconeogénesis es un proceso anabólico del metabolismo de los carbohidratos. La gluconeogénesis se lleva a cabo en el citosol o citoplasma de las células. Se puede generar glucosa a partir de biomoléculas simples de la naturaleza proteica. A continuación se describen las rutas metabólicas más importantes que involucran los glúcidos. La figura muestra la interacción entre vías metabólicas de las principales biomoléculas, en las cuales podemos ver que participan la glucólisis, que da como resultado un piruvato, siguiendo la descarboxilación oxidativa, pasando a acetilcoenzima A, y de ahí se pasa al ciclo de Krebs. Es un pequeño ejemplo de la imagen. A continuación se muestra un cuadro integrador de rutas metabólicas. Estas rutas metabólicas son mencionadas en general. Rutas metabólicas: glucólisis, descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Cada una de las rutas metabólicas cuenta consigo el sustrato, productos, enzimas, localización celular, reguladores y patologías. Algunas de las patologías relacionadas con la glucosa y el metabolismo en el que funciona son la hipoglucemia no diabética sometida por estrés, y esta se genera cuando el cuerpo está en situaciones graves como infecciones o cirugías o niveles de estrés muy elevados, lo que causa que el cuerpo libere hormonas como la adrenalina y el citosol, y estas hormonas pueden hacer que el nivel de azúcar suba aunque la persona no sufra de diabetes. Entonces, para esto y controlar esta hiperglucemia, lo que se debe de hacer es tratar de controlar la situación que te genera estrés, y en algunos casos es necesario utilizar insulina. El síndrome de Fanconi-Bichet es un síndrome raro en el que ocurre un problema con un transportador de glucosa en el cuerpo, que es el GLUT2, que es necesario para que el azúcar llegue a las células, y por esto se ven afectados varios órganos como el hígado, los riñones y los intestinos, ya que este transportador no permite que los minerales y nutrientes sean absorbidos. Se pierden sustancias importantes como lo son la glucosa, el potasio y el calcio, y estos son perdidos a través de la orina en lugar de ser absorbidas por el cuerpo. Determinación de glucosa en sangre capilar y venosa. Curva de tolerancia a la glucosa. Determinación de glucosa en sangre capilar mediante tiras reactivas y glucómetro. El objetivo de esta técnica es medir de forma rápida la concentración de glucosa en sangre capilar, especialmente en pacientes diabéticos, para el control de glucemia. Evaluar alteraciones en niveles de glucosa en casos de sospecha de hipoglucemia o hiperglucemia. ¿Cuál es el material a utilizar? Necesitamos un glucómetro, tiras reactivas, lanceta estéril, jabón para manos. El procedimiento. El primer paso es lavarse las manos muy bien con jabón. No utilizar alcohol de preferencia porque puede afectar el resultado. Graduar la profundidad del pinchador. Todo esto va a depender de acuerdo al modelo. Colocar la tira en el medidor y esperar a que pida la gota de sangre. Debemos de pinchar en el lateral del dedo y apretar desde la base a la punta para favorecer la salida de sangre. La primera gota la tenemos que desechar. Después de ya haber desechado esa primera gota, debemos de acercar la punta del dedo a la tira hasta que absorba la gota de sangre.
Después podemos checar cuánto nos puede marcar el glucómetro y podemos extraer la tira de glucemia, desecharla y obviamente anotar el resultado. Interpretación de resultados. El glucómetro mostrará un valor de concentración de glucosa en miligramos por decilitros o milimoles por litros en segundos. Los valores normales en ayuno debe ser de 70 a 100 miligramos por decilitro, en cambio postprandial, o sea 2 horas después de comer, debe ser menor de 140 miligramos por decilitro. Algunos trastornos o enfermedades asociadas es la hipoglucemia, cuando tenemos muy bajas cantidades de azúcar o glucosa. Debe ser cuando tenemos menor de 70 miligramos por decilitro. Esto puede ser al ayuno prolongado, el exceso de insulina, la insuficiencia hepática o suprarrenal. Y la hiperglucemia es cuando tenemos altos niveles de glucosa. Es cuando tenemos mayor de 100 miligramos por decilitro en ayuno o 200 miligramos por decilitro. Y eso que es postprandial. Esto puede ser por la diabetes mellitus o la resistencia a la insulina. Determinación cuantitativa de glucosa en plasma sanguíneo por método enzimático. ¿Cuál es el objetivo de la técnica? Es el diagnóstico de diabetes, mellitus y otras alteraciones del metabolismo de la glucosa. Evaluación de la respuesta, prueba de tolerancia a la glucosa. El material a utilizar en esta técnica es tubos con anticoagulante, jeringa, alcohol al 70% y torundas secas y con alcohol. El torniquete o liga, recipiente para desechos y para desechos punzocortantes. El procedimiento para esto. Debemos de revisar solicitud de material, debemos identificar al paciente, debemos de limpiarnos bien, lavarnos bien las manos, tenemos que tener material de seguridad adecuado, debemos de posicionar bien al paciente y podemos verificar, ponemos el torniquete y debemos verificar exactamente dónde queda su vena. Después de verificar exactamente dónde está su vena, si no lo encontramos, podemos decir que bombee el puño por 3 veces, que lo apriete y podemos verificar. Tiene que estar de esta posición y de manera alargada para poder encontrarlo. Después podemos poner el torniquete, ponemos el torniquete de esta manera y ajustarlo. Y después, como ya sabemos dónde está la vena, debemos con una torunda alcoholizada limpiar bien esa superficie. Después de limpiarlo podemos ir a extraer directo la sangre. Después de haber extraído la sangre debemos de mantener la aguja y no sacarla, debemos de quitar el torniquete. Después de quitar el torniquete debemos de con una torunda seca debemos de ponerlo ahí y dejar que el paciente presione por más de 5 minutos. Debemos de tener la limpieza del sitio con la solución de alcohol, debemos de ordenar la toma, homogenizar el tubo, debemos de tener la eliminación segura del punzocortante, la presión del sitio, como ya lo habíamos hecho, la identificación de la muestra y para indicaciones finales. En la interpretación de resultados, el valor obtenido indica la concentración exacta de la glucosa en el plasma con alta precisión. El valor normal en ayuno es de 70 a 100 miligramos por decilitro. En la prueba de tolerancia a la glucosa, cuando es 2 horas postcarga, de 75 gramos de glucosa. Debe de ser menor a 140 miligramos por decilitro. Esto lo explicaremos en la siguiente diapositiva. El diagnóstico de diabetes debe de ser mayor o igual a que 126 miligramos por decilitro en ayuno o mayor o igual a que 200 miligramos por decilitro en prueba de tolerancia. Algunos trastornos o enfermedades asociadas, como siempre la hipoglucemia, que puede derivar como la insulinoma, la insuficiencia hepática, la insuficiencia suprarrenal, y la hiperglucemia, que eran altos, que es la diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2, el síndrome metabólico, enfermedad de Cushing, entre otros. Bueno, ahí tenemos la curva de tolerancia a la glucosa, que viene siendo un estudio. Aquí nos mencionan que es un estudio de sangre y sirve para la detección de diabetes y prediabetes. Esto se realiza a partir de el análisis de una concentración de glucosa que tienes en la sangre, que se realiza durante ayuno y se toman 2 muestras de sangre, se extraen 2, una es durante tu ayuno y la segunda es después de haber ingerido un líquido azucarado que te proporcionan en el laboratorio. Para poder realizar este procedimiento
vamos a necesitar los siguientes materiales: la glucosa anhidra, que pues es la solución preparada o azucarada que te dan después de tomar la primera muestra. Vamos a tener equipo para extracción de sangre, que pueden ser jeringas, lancetas y pues obviamente los tubos de muestra con algún anticoagulante o aditivo, un glucómetro y tiras reactivas que sean compatibles con el glucómetro, porque van dependiendo de la forma del glucómetro, no siempre le quedan las tiras, entonces siempre hay que ver que sean compatibles. Agua potable para poder deshacer la glucosa anhidra, y material de asepsia, que pues ya conocemos, sería el alcohol con las torunas. Procedimiento, que serían los pasos a seguir. Aquí el paciente debe estar en un ayuno de al menos 8 a 12 horas para poder realizar este procedimiento. Aquí se toman 2 muestras de sangre. La primera es la muestra basal, que es durante cuando se encuentra el paciente en ayuno. De ahí, después de haber obtenido esa primera muestra de sangre, vamos con ingesta de glucosa o la bebida azucarada que le vamos a dar al paciente y que tiene que consumir. Generalmente en adultos es de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Después de esto vamos a medir la glucosa en intervalos. Se extraen muestras de sangre en intervalos de 30, 60, 90 y 100 minutos después de la ingesta de la bebida de glucosa. De aquí tenemos una imagen de cómo es el procedimiento. Aquí nos muestra que claramente deben ser de 8 a 12 horas de ayuno antes del examen. Y aquí es la primera muestra de sangre o la primera extracción, que es la muestra basal. Procede a tomar el paciente su glucosa y posteriormente a eso se vuelve a tomar una segunda muestra en donde se extrae la sangre 2 horas más tarde. Y pues dependiendo entre esas muestras de sangre se van graficando y es donde sale la curva de glucosa dependiendo a su tolerancia a la glucosa. Entonces, dependiendo de todo eso, pues se va formando la curvatura. Después aquí tenemos los valores normales, interpretación. La interpretación de los valores normales de la curva son durante el ayuno de 8 horas. En la forma normal es inferior a 100 miligramos sobre decilitros. En tolerancia disminuida es entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros. Y en diabetes es igual o superior a 126 miligramos sobre decilitros. Y ya la interpretación de la curva de la glucosa después de las 2 horas y de haber ingerido el líquido azucarado o la glucosa es la normal viene siendo 140 miligramos sobre decilitros, y la tolerancia disminuida entre 140 y 99 miligramos sobre decilitros. En diabetes igual o superior a 200 miligramos sobre decilitros. En cuanto a la curvatura, se asocian diferentes enfermedades o se relacionan, como por ejemplo, o como nos lo muestra en la diapositiva, diabetes mellitus 2, que es la intolerancia a la glucosa. Después tenemos enfermedades cardiovasculares. Aquí es cuando tampoco tienes una buena tolerancia a la glucosa y esto va desarrollando enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial. También está el síndrome metabólico, que esta condición es un conjunto de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de una enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular y pues, también diabetes tipo 2, como ya se había mencionado anteriormente. Después vienen las enfermedades hepáticas o grasa no alcohólica, que es cuando la acumulación de grasa en el hígado no relacionada con el consumo de alcohol se ha vinculado con la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. Y después tenemos síndrome de ovario poliquístico, SOP, que también es un trastorno hormonal muy común en mujeres, pero también se ha ido asociando con resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. Y pues ya como último tema está el índice glucémico.
Aquí es cuando, bueno, nos menciona o nos define que el índice glucémico es una medida que clasifica los alimentos que contienen carbohidratos según la velocidad con la que aumentan los niveles de glucosa en sangre después de ser consumidos. Esto quiere decir que cuando consumes un alimento, el índice glucémico mide cuál es la velocidad que aumenta tu glucosa en sangre y lo va dividiendo en tres, el alto, medio y bajo. En el IG alto es de 70 o más, en el cual provoca un aumento rápido de glucosa en sangre, y así como tiene ese aumento rápido, va en caída enseguida. Y es una caída brusca, entonces así sube, así baja. Y pues podría asociarse con la hipoglucemia, y pues algunos alimentos como estos podría ser pan blanco, papas o azúcar refinada, o ya también sean dulces. Y alimentos con IG medio, que es 56 a 69, que estos generan una respuesta más moderada, no es tan brusca como el anterior al bajar su índice o al subir. Aquí menciona que genera una respuesta moderada de glucosa en sangre, y pues algún ejemplo de alimentos podrían ser plátanos, pan integral y cosas así. Y ya como último es alimentos con IG bajo, 55 o menos. Elevan lentamente los niveles de glucosa, proporcionando energía moderada al cuerpo. Esto es como que la más neutra o la mejor recomendada para los seres vivos. Bueno, y ya para concluir, sabemos que los carbohidratos son una componente muy importante, y como ya antes mencionado, cumplen diferentes funciones como reserva de energía o energéticos, estructurales y metabólicos. Estos son una clave fundamental para mantener la regulación del cuerpo a través de rutas metabólicas como fueron mencionadas la glucólisis y el ciclo de Krebs. Sin embargo, el exceso de carbohidratos nos puede llevar a diferentes patologías. Un ejemplo de ellas es la diabetes. Por ello, lo cual es muy importante la medición de glucosa en sangre. Los carbohidratos en nuestro cuerpo nos llevan a comprender las rutas y las etapas por las cuales pasan para así obtener la energía y su almacenamiento derivado de ello. Muchas gracias por su atención.